yo cuando miramos la agenda, quisiera como una y otra vez mirar que la agenda tiene unas características, es decir, el primer día mirábamos los problemas que encontrábamos, ¿verdad?, las dificultades. El segundo día estamos trabajando sobre cómo las expertas en investigaciones sobre migración abordan sus trabajos. También miramos entonces qué metodologías de investigación están utilizando, cómo es que se debe hacer. Me interesa y me ha parecido muy importante lo que ha dicho la profesora, que cómo se está haciendo investigaciones a través de redes virtuales, ¿verdad? Que estamos también migrando a otras metodologías. Cómo se trabaja la fotografía como una alternativa, ¿verdad?, para hacer análisis, cómo se hace la etnografía, cómo aprendo a hacer una investigación etnográfica frente a ello. Y mañana, el día de mañana, vamos a hacer toda la potencialidad de la migración en positivo. Es decir, nosotros estamos diciendo hay problemas, pero la migración es positiva, ¿verdad?, porque nos está enriqueciendo y realmente cuando estamos en la universidad siempre los profesores nos dicen que vivimos en un mundo global, ¿se acuerda? Que nos tenemos que preparar para la globalización, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer nuevas vecindades para ese mundo global. Nosotros vamos a tener una segunda conferencia, ¿verdad? Y es cómo se hace investigación pensando en las migraciones y en los aportes sociales y culturales. Vamos diciendo, ¿cómo voy analizando el tema? En esta conferencia se partirá del contexto migratorio contemporáneo para centrarse en las cruciales contribuciones de las personas migrantes en el desarrollo social y cultural, tanto de sus países de origen como destino. Tras un breve análisis de la situación actual en que las migraciones han cobrado cada vez más importancia, dado su alcance y magnitud, la doctora Gallego criticará los discursos dominantes y mediatizados sobre las migraciones, sobre todo en los medios de comunicación. Desde ayer estamos viendo cómo se están cruzando los medios de comunicación, es decir, muchas de las ideas que nosotros tenemos de la migración están mediatizadas. Es importante también como estudiantes, como académicos y académicas, saber que la información que tienen los medios de comunicación habría que revisarla, si esto no los va a decir la doctora Mar Gallego, sobre los medios de comunicación y la política, para a continuación proponer un giro epistemológico en el que las migraciones se colocan en el centro del debate como un marco referencial. Para ello, se hará uso de las teorías sobre identidades híbridas o en tránsito, metáfora de la existencia contemporánea, y de los estudios culturales que enfatizan otra mirada sobre la migración, una mirada que se centra en la investigación cualitativa y en las enormes contribuciones a nivel social y cultural de las personas migrantes, que ponen en valor la diversidad en todos sus aspectos como pieza clave para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Le damos la bienvenida a la doctora Mar Gallego, no solo porque es una de nuestras expertas en la red, ¿verdad?, sino porque también desde el cariño estamos construyendo esta red hace 6 años con su apoyo, sobre todo también porque ha sido una de las directoras de tesis doctorales de muchas mujeres en América Latina y le debemos mucho en la formación para América Latina frente al tema de migración en la dirección de tesis. Gracias. Sí, aquí hay agua, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es para mí realmente un verdadero placer estar de nuevo aquí. Estuvimos en el 2014 y digo es un placer porque es un placer volver a compartir con compañeras, con amigas, con alumnas. Y doy las gracias, por supuesto, a la Universidad Simón Bolívar, a la red ILA y especialmente a la doctora Noemí González, porque esta red ha sido ilusionante desde el principio y yo estoy muy implicada en todo lo que puedo y más
porque nace también, creo que se habrá hablado, y si no lo comento yo, que siempre me gusta comentarlo al principio, pues surge de este máster de Género, Identidad y Ciudadanía, que es interuniversitario en las universidades de Huelva y Cádiz, y de hecho tenemos compañeras y profesoras que han estado trabajando en estas dos universidades. Es un placer que ya triple voy, ¿no? Porque yo soy ahora mismo la directora del Centro de Investigación en Migraciones en la Universidad de Huelva. Es un centro que surge en el 2011 y surge como un proyecto absolutamente interdisciplinar, lo vais a ver. Vais a ver, creo que se nota mucho en mis presentaciones, esa multidisciplinaridad, porque además yo soy, como decía la doctora González al principio, yo de formación soy filóloga inglesa, ¿vale? Yo empecé la literatura americana y norteamericana y de pasión, de amor, de entusiasmo, me formé en muchas otras ciencias sociales. Vais a ver que hablo también de los estudios culturales y quizás hablo más creo en esta primera presentación, hablo más de las identidades, ¿no? Estoy ahí posicionada y anclada. Y me declaro, como decía la compañera Herminia, me declaro, para empezar, como feminista convencida. Y además creo que si realmente pensamos en esto, deberíamos todos y todas ser feministas convencidos y convencidas, ¿eh? Lo digo desde ya. Y vas a ver, voy a intentar convencer a quien todavía lo dude. No, pero lo digo en serio, ¿eh? En este mundo en el que vivimos, ya los feminismos son clave esencial, ¿vale? Y bueno, yo sabéis, bueno, me puedo enrollar muchísimo, pero voy a intentar seguir mi propia presentación. ¿Que no sigo o yo tengo que seguir para allá? ¿No me has dicho eso? Vale, perdón. Bueno, voy a contaros brevemente, creo que era mi cometido, hablaros un poquito primero de un panorama en global. Y como veis, yo no hablo normalmente de cifras, pero creo que siempre tenemos que tener claro de qué estamos hablando, cuál es la dimensión del fenómeno, ¿no?, que tratamos. Y nombraré algunas cuestiones que me parecen fundamentales aquí. Luego, sobre todo, voy a entrar en lo que me parece que es fundamental, que es precisamente la misión, ¿eh? Aparte del feminismo, es por supuesto la lucha contra el racismo, la opresión, la discriminación en todas sus facetas. Y voy a hablar de esos discursos y prácticas dominantes que siguen estando y se siguen perpetuando en contra a las personas migrantes, ¿no? Y cómo hay que esencializar estos discursos y proponer discursos alternativos. Voy a hablar de los inicios brevemente del racismo y cómo el racismo, ya sabemos que las razas no existen, ¿verdad?, pero el racismo continúa, ¿eh? Y entonces, bueno, voy a hablar un poquito de esto y para proponeros precisamente un giro, como le llamo, el giro epistémico, que es poner a las migraciones el centro del debate. El fenómeno migratorio es un fenómeno absolutamente central en nuestras sociedades contemporáneas. No es ya algo que pasa... ¿Me voy más para acá? Vale. No es algo marginal. A mí es que me cuesta mucho trabajo estar aquí porque yo me muevo mucho, pero bueno, intentaré para que me escuchen. No es un fenómeno marginal, no es un fenómeno secundario en nuestras sociedades, está conformando nuestras sociedades actuales. Y os hablaré de investigación cualitativa, por supuesto de metodología feminista y de perspectiva de género y, como os decía, de los estudios culturales y qué nos aportan estas teorías de identidad. Y luego, pues también se me había asignado que os hablara de los ejemplos prácticos, es decir, qué estamos haciendo en nuestro... ¿Me escuchan? Sí, genial. ¿Qué estamos haciendo en nuestro centro actualmente para que esto que estamos teorizando, hablaré un poquito de las teorías, pero cómo se lleva esa teoría a la práctica, porque eso es absolutamente esencial. Bueno, vamos a empezar con algunas cifras, supongo que las conoceréis, y no sé si ayer, perdón por el retraso, pero en fin, los compromisos son muchos, ¿no?
No sé si ayer las nombrasteis, pero estamos hablando de 258 millones de personas. En la actualidad viven desplazadas de sus lugares de origen o de nacimiento. El incremento, como veis, cada vez es mayor, estamos desde 2000 especialmente, y estamos hablando también, por supuesto, de personas refugiadas, donde las cifras, como veis, son realmente, os lo pongo ahí, alarmantes. Estamos hablando de 65,6 millones de personas refugiadas en la actualidad. De ahí tenéis pues, personas desplazadas, perdón. Estamos hablando de 22,5 refugiados, refugiadas, y la mitad son menores de 18 años. Personas sin nacionalidad, y os plantearéis cómo eso es posible, os lo voy a contar un poquito después. Y luego estamos hablando de personas, de esa gran masa, solo pues muy pocas personas han sido realojadas, ¿no? Estamos hablando realmente de 10 personas desplazadas por minuto. Fijaros, al final de la conferencia, ¿cuánta gente habrá desplazada? Entonces, estamos hablando realmente de un volumen increíble. Ahí tenéis las cifras y lo que quería decir, sobre todo, vais a ver, sobre todo lo veréis mañana en mi otra conferencia, estamos hablando, por supuesto, de que las mujeres son parte muy importante de estas migraciones internacionales. Dónde están yendo, los países de residencia los tenéis ahí, las regiones de origen, es decir, cómo estamos conformando esas sociedades actuales con migrantes internacionales. Y os quería comentar, perdón, comentar la crisis en Europa, la crisis humanitaria sin precedentes que sufrimos todos y todas en Europa. En el 2016-17, claro, cuando vemos las cifras pensamos, bueno, ya han bajado, pero claro, si miráis las cifras, que espero que veáis los números, por no cantároslos, ¿no? Porque si no tardamos mucho, pero realmente estamos hablando de millones de personas, de muertes demasiadas. Una muerte es ya una demasiada muerte, Estamos hablando de demasiadas restricciones, de condiciones terribles, lo sabemos en el tránsito, condiciones terribles en los campos de trabajo, en los campamentos y centros de acogida. Y hablo de campos de trabajo porque también hay campos de trabajo. Y luego la negativa de los gobiernos, como os decía, a dar esa nacionalidad. Es decir, la nacionalidad cada vez está más restringida. Tenemos millones de personas que están en otros países sin nacionalidad, sin posibilidad, entre otras cosas, de movilidad. Imaginaros, no tenéis un pasaporte, no sois personas documentadas, no podéis moveros. Entonces, realmente escalofriante. También, como decía, demasiadas muertes. Os quería poner el ejemplo de la crisis de Europa, pero también, si veis las cifras, estamos hablando de muchas personas muriendo en ese tránsito, Y entonces, hay que hacer algo al respecto, Una vez que os presento las cifras, vamos a ir al meollo de la cuestión, como yo digo, que son los discursos y prácticas dominantes. Realmente, con este volumen de personas en tránsito y las políticas, como vemos, que lo ponía en la primera diapositiva, las políticas no están funcionando, es un fracaso absoluto de políticas de acogida, absolutamente, y de realojación, y si lo ponemos así. ¿Qué estamos viendo, sobre todo en los medios de comunicación y en la política? Yo soy una persona muy crítica, las personas que me conocen lo saben, y vamos a ver qué imagen tenemos, ¿no? Las imágenes son absolutamente mediatizadas, ¿verdad? El discurso que vais a encontrar, que encontramos diariamente. Yo ahora estoy pasando una estancia de investigación en Chicago, en Estados Unidos. Os podéis imaginar lo que hay allí, ¿verdad? Con ese, no le pongamos ni calificativo, esa persona al frente del gobierno, persona, por ser, en fin, por ser correcta, ¿no? ¿Qué está pasando en el discurso sancionado, ¿no? Públicamente? Normalmente es una imagen muy dicotómica. En Europa son las pateras, que por eso os ponía la imagen esta, ¿no? O tenemos a esa persona migrante como una víctima absolutamente necesitada de ayuda,
y por supuesto que sí, pero es eso o la criminalización, ¿verdad? Es esos delincuentes, esas mafias, etcétera, etcétera. Y a mí se me antoja, os he puesto esta frase porque me gusta, porque entiendo que estamos volviendo a la idea de la barbarie, ¿acordaron? En tiempos remotos los bárbaros nos invaden, nos atacan, estamos volviendo a eso, ¿no? Y, por supuesto, todo es un problema. Yo llevo años en España siguiendo la prensa y siguiendo cuántas veces, de hecho tenemos un estudio que está a punto de salir, cuántas veces se habla de la migración como problema, como crisis, como os ponía ahí, ¿no? Esas hordas indocumentadas, etcétera, etcétera. Es decir, esas personas que nos van a contaminar, porque también el discurso de la contaminación, y por supuesto es lo que esto os lo presento para desmontarlo a continuación, ¿no? Por supuesto, también estamos hablando de discursos de conflictos, ¿verdad? De esos conflictos de todo tipo, étnicos, de género, hablaré un poquito hoy, pero probablemente mañana más, de estos conflictos, de esa falta de voluntad. Es que ellos no se quieren integrar, ¿verdad? Y es que la integración no es nunca unidireccional, siempre tiene que ser mínimo bidireccional. Y bueno, hay muchas otras cosas que se hablan, de ese robo de trabajo, que se benefician, eso sobre todo en España muchísimo, porque sabéis que a partir de la crisis de 2008 el sistema de salud ha quebrado en España, el sistema que era fantástico, universal de salud. Y ahora mucha gente dice, es que ellos tienen más beneficios. Y os cuento el discurso ellos porque es como se habla, ¿no?, en la calle. En fin, no vemos todos los aspectos positivos que se silencian. Y se silencian automáticamente. Yo doy cursos, de hecho, a medios de comunicación también sobre esto y lo hablamos mucho, ¿no? Hay aspectos, es decir, cuando pasa una crisis, eso aparece en la primera plana, ¿verdad?, de todos los periódicos. Cuando hay aspectos positivos, por eso os hablaba ya desde el título de los aportes sociales y culturales, cuando hay aspectos positivos que resaltar, eso aparece a veces en la página de Sociedad. Ni siquiera, incluso los culturales aparecen en la página de Sociedad. Entonces es muy interesante, si hay personas que trabajan en medios de comunicación, mirar en qué lugar se está poniendo, ¿no?, el valor en estos medios de comunicación. Por supuesto, hablamos de los económicos, ¿no?, de esos trabajos menos demandados, del mantenimiento del erario público, sobre todo en España. Eso ha sido una gran realidad, como lo es en muchos países. Pero no se habla, por ejemplo, de los demográficos. Precisamente la compañera Herminia hablaba del envejecimiento. Pues eso, no hablamos de cómo se está rejuveneciendo a todos estos países, ¿no? Y luego, sobre todo, claro, yo vengo, como veis, de los estudios culturales y de literatura, sobre todo esos aportes sociales y culturales son fundamentales para entender ese mutuo enriquecimiento desde la diversidad, porque la diversidad enriquece, no nos quita, nos suma, y hay que sumar, no quitarnos más cosas. Prohibido excluir al otro o a la otra, pues por ahí tenemos que empezar, ¿no? ¿Cómo es posible pensarlo un momento, cómo es posible que estamos hablando de millones de personas, ¿verdad?, y las reducimos a un estereotipo muy unívoco, homogéneo? Todas las personas migrantes son ellos contra nosotros, ¿verdad? Un discurso absolutamente racista y absolutamente sexista también, y muchas otras cosas que iremos desgranando. Y yo siempre pienso lo mismo, el miedo al otro, a la otra, es realmente el miedo a sí mismo, a sí misma. Y eso es una realidad. Hablaré un poquito de los estudios de identidad, de que la identidad se conforma en relación al otro o a la otra. Pero claro, si al otro o a la otra lo vemos como una amenaza, ¿verdad?, pues estamos ya poniendo barreras que reflejan nuestro propio miedo. De verdad, pensar en la inseguridad. La inseguridad es siempre relacionada con el otro o la otra, ¿de verdad? Pensarlo un poquito, cuestionar. Yo siempre digo a mis estudiantes que la capacidad crítica es fundamental. Estáis en una universidad que os está brindando muchísimas oportunidades como esta y muchas otras en clase, por supuesto, para desarrollar esa capacidad crítica, pues criticar y pensar desde vuestras conexiones. Si habéis hablado, tenéis personas migrantes alrededor,
pensar un poco cómo eso os enriquece. Yo crecí en una comunidad migrante, mi familia era migrante, se tuvieron que marchar a Alemania y a Francia, y en mi propia comunidad de vecinos y vecinas teníamos a personas de otros países de América Latina. Para mí eso fue porque entendí que el mundo es nuestro hogar para todos y todas, no al contrario. Y fijaros que tenemos os pongo algunas citas porque me parecen importantes. Una persona que ha trabajado mucho sobre estos temas es Bauman, que habla de la modernidad líquida, y Bauman dice: primero está el conflicto, el intento desesperado de dividir el nosotros de ellos, buscar los rasgos en ellos que empiezan a considerarse prueba y origen de esa ajenidad inconciliable. Perdón. Realmente eso no existe. Vamos a desmontar esa ajenidad, porque somos todos y todas personas, ¿no? Yo hablo de las armas de discriminación masiva, que son los estereotipos. Qué fácil nos es creernos un estereotipo. Es muy fácil. Os pongo ahí una definición que me parece muy buena de qué es el estereotipo y qué es el prejuicio, ¿verdad? Porque van en relación. Pero sobre todo quería señalar la idea de ese estereotipo como unívoco, os decía, muy reduccionista, pero sobre todo porque nos lo creemos con esa facilidad. Realmente, cuando empiezas a conocer a alguien, te das cuenta que todos esos estereotipos no tienen sentido, ningún sentido, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos. Y sobre todo, claro, ya no es el estereotipo, sino el prejuicio y las prácticas discriminatorias que conlleva, ¿verdad? Y, por supuesto, no podemos hablar de estereotipos. Nunca penséis que los estereotipos, de verdad, son... ni las imágenes mediatizadas son inocentes. No hay ninguna inocencia en estereotipos. Los estereotipos se crean con unos fines determinados. Depende de lo que sean, racistas, sexistas y seguir, clasistas, etcétera, etcétera. Se crean por los mecanismos de poder, para seguir en el poder, para perpetuarse en el poder y por tanto, reflejar el rechazo a esas otras minorías, a esos otros y otras, ¿no? Lo dice Rocío Cobo, una compañera también que trabaja en nuestro seminario, que habla de esas estructuras de poder patriarcales, sexuales, raciales, étnicas, que limitan nuestra visión del mundo. Vamos a liberarnos de esos estereotipos y vamos a ver, como yo digo, con una mente mucho más amplia de qué estamos hablando cuando hablamos de personas migrantes. Hablamos de personas muy diferentes, ¿verdad? Son argumentos, por lo tanto, insostenibles. Seguimos reproduciendo parámetros racistas y sexistas. Seguimos, os ponía ahí la ideología de supremacía blanca, porque claro, yo ahora viviendo en Chicago, os podéis imaginar el trabajo, ¿no?, que es desmontar también esto en nuestros propios grupos de discusión, el antisemitismo, entre otros. Es decir, es desmontar sobre todo la otredad naturalizada. Es como nunca no hay nada realmente natural en las relaciones humanas. Estamos construyendo continuamente y hablaremos de la identidad como construcción social y cultural, ¿verdad? Esas frases no son iguales a nosotros. En Sevilla, que me notaréis el acento, ¿no?, soy yo del sur, esa es la frase. Hija, yo no soy racista, pero qué miedo da. Lo que viene detrás da mucho miedo. Eso sí que da miedo, no otras cuestiones. Las prácticas de exclusión, por supuesto, cada vez más. Estamos hablando de países que se consideran fortalezas, ¿verdad? Y la exclusión va desde lo educativo laboral, por supuesto, y sigue, ¿no? Suma y sigue los distintos aspectos. El origen tampoco, yo digo, no podemos ser tampoco inocentes aquí. El racismo tiene una larga historia. Las ideologías de supremacía tienen una larga historia. Según la mayoría de científicos y científicas, parten del llamado racismo científico. Por supuesto, eso, ponerle 200.000 comillas. El racismo científico es lo que se llama la pseudociencia de las razas, ¿vale? Es decir, las razas no existen, lo sabemos ya hace bastante, pero se creó todo un proyecto, y fijaros de dónde surge, de la ilustración, de la edad de la razón. Y esto tiene mucho que ver con cómo se está creando una modernidad
en contraposición a, como decía, a esos otros u otras, sobre todo como apoyatura a la colonización y a la esclavitud. Es decir, os decía, nada es inocente, eso todavía menos. No sé si conocéis algunas de las clasificaciones raciales. Yo siempre pongo la de Blumenbach porque es la que ha quedado un poco más ahí. Hay muchísimas y hay muchísimas teorías racistas, ¿verdad? Ahora, supuestamente, ya no estamos ahí, ya estamos en el racismo por razones culturales. Hablaré quizás un poquito más mañana sobre esto, pero sobre todo estamos hablando de cómo se codifica la diferencia, la representación de la diferencia. Siempre se codifica, como decía, en categorías raciales, es decir, no es que simplemente sea una clasificación, ¿verdad? Es que es una clasificación jerarquizada, donde va a haber una raza, que es la raza aria, llamémosla como queramos, anglosajona, que blanca, en el fondo, que es la categoría de Blumenbach, que va a primar sobre las demás. Y las demás van por degeneración. Fijaros simplemente en la manera de hablar de estas razas, ¿verdad? Pues esto, cómo hay que civilizar a los pueblos. Vamos a acabar con los mitos racistas, ya va bien. Ya va bien, estamos en el siglo XXI. Por supuesto, no existe la raza. Probado científicamente, si queréis los argumentos, en las reuniones de UNESCO que tuvieron lugar, empezaron en 1949, no existen las razas. Está absolutamente demostrado. Después de las pruebas, sobre todo de los estudios de ADN, es que somos tan parecidos y parecidas. Es decir, las diferencias no existen. No existe la pureza de raza tampoco, ¿verdad? Perdón. Es que vengo de mucho frío, ¿verdad? Y mi garganta. No existe la pureza de raza, nunca ha habido razas puras, siempre ha habido mezcla, ¿verdad? Y eso es cómo ha funcionado y cómo han evolucionado los pueblos. Y, por supuesto, no existe la degeneración. Y menos, aunque sea así, el tabú, o sea, se haya hecho este discurso sobre el tabú del mestizaje. Siempre ha habido mezcla, siempre ha habido conexión, siempre ha habido comunicación. Y eso es probablemente lo que nos enriquece y no lo que, desde luego, nos resta. Pero cada vez más estamos asistiendo, porque ahora ya no existen las razas, científicamente estamos asistiendo a lo que se llama el proceso de racialización de los cuerpos. Es decir, hay cuerpos que se ven como diferentes y, por lo tanto, se les racializa y también se les sexualiza de forma diferente, La compañera Herminia estaba hablando de sexualidad, yo hablaré más de raza, pero por supuesto estamos hablando de todas estas categorías que están imbricadas. Fijaos lo que nos dice Hall. Hall es uno de los grandes padres, hablaré de los padres y de las madres, por supuesto, por supuesto. Hall es uno de los grandes padres de los estudios culturales y Hall es uno de los primeros que empezó a investigar sobre estas representaciones raciales, ¿verdad? Y dice que es la forma, estoy en la segunda mitad, de cómo se codifica ese cuerpo diferente, ¿verdad? Y en un intento por trazar la determinación entre lo biológico y lo social. El eje es el cuerpo y cada vez más, sabéis que también existe actualmente los estudios del cuerpo y yo os animo porque es unos estudios que están aportando muchas claves en cómo se entienden estas identidades diferentes. Las representaciones raciales, por lo tanto, son complejas, en el sentido que es difícil desmontarlas, porque nos quedamos con esa representación y, sobre todo, basado en lo que os decía antes. El miedo a la diferencia tiene un nombre, se llama heterofobia. Esto lo descubrí yo escribiendo mi libro. Nunca había escuchado de heterofobia, sabía que existía, por supuesto, el miedo a la diferencia. Y se basa en dos categorías que son, o dos principios que son importantes. Uno es la subalternidad, la inferiorización, es lo que os decía, en un proceso de jerarquización vamos a tener a la raza dominante y luego vamos a tener a las otras razas, ¿verdad?, inferiores. El problema es cuando esa inferiorización luego se lleva a todas las prácticas sociales como discriminatorias, ¿verdad?
y, por supuesto, parte del etnocentrismo. Es decir, eso es evidente. Entiendo que esto no hace falta decir más, ¿no? La superioridad cultural o étnica en este caso. Vamos a desnaturalizar, por lo tanto, todas estas imágenes y todos estos mitos y, al final, como bien decía Herminia con el tema del control de los cuerpos de las mujeres migrantes o la sexualidad de las mujeres migrantes, al final estos son métodos de control. Vivimos en un mundo que necesita controlar a los otros o a las otras y vigilar sus prácticas. Y eso es lo que hay que denunciar, que existe una cuestión que es fundamental en la categoría humana, que es la libertad, ¿verdad? Y sobre todo, el control de tu propio cuerpo, y de tu propia sexualidad y de todo lo demás. Por lo tanto, vámonos al giro epistémico que os propongo. ¿Cómo vamos a hablar de las migraciones al centro del debate? Como os decía, no son un fenómeno secundario, llevan mucho tiempo constantes en la historia de la humanidad, es como han avanzado, os pongo algunos ejemplos, y lo que sí estamos asistiendo es a un crecimiento, como os decía, con las cifras, exponencial, ¿verdad? Se ha hablado de la nueva era de las migraciones, claro, ahora los históricos y las históricas, los historiadores y historiadoras están discutiendo de cuándo empezó esta nueva era, ¿no? Vamos a hablar de las sociedades contemporáneas, por supuesto, pero sobre todo de cómo esas migraciones están afectando de manera muy clara a aspectos estructurales de forma bidireccional y yo diría que ya multidireccional. Cada vez más estamos hablando de personas que migran en cadena, ¿verdad? Que están en un país unos años y luego en otro país y van conformando sus identidades, sus familias, sus afectos en esas cadenas de migración. Y por supuesto, como veis, claro, es que vengo de la literatura, entonces esta idea del ser en tránsito, que en realidad somos todos y todas. Yo siempre le digo a mis estudiantes al principio del curso, pero de verdad, ¿no pensáis que sois étnicos o étnicas? Claro, en España, esto hace unos años era como, ¿qué dice esta señora, no? Se le ha ido. Y no, en realidad todos y todas somos étnicos, étnicas, somos personas en tránsito y no sabéis, sobre todo la gente joven, cuánto en tránsito vais a pasar mucha parte de vuestra vida. Yo tampoco lo pensaba, pero ya llevo en tránsito media vida, probablemente, ¿no? Pues esto. Y por eso es la metáfora de la existencia posmoderna contemporánea. Y la vida entre dos mundos, la vida, por supuesto, con las parejas mixtas, ¿no? También se vive, al menos entre dos mundos, y como decía, cada vez más, entre varios mundos. Las migraciones, ¿qué nos aportan? El estudio de migraciones, pues nos aportan esa aproximación, como decía al principio, multidisciplinar, que crea un marco de pensamiento. Uno de mis grandes influencias es Paul Carter, que dice que hay que crear un marco de pensamiento donde el migrante sea el centro, ¿verdad? De los procesos históricos. Y, por supuesto, yo ahí, claro, le incluyo a Paul Carter a las mujeres, porque a él no lo tenía tan en mente cuando escribió esto, pero hay que devolverles esa voz y ese protagonismo a los hombres y a las mujeres migrantes para que puedan autodefinirse al margen de esos discursos y esas prácticas, como decía, dominantes, absolutamente denigratorias. También otro de los grandes es Ian Chambers, y él habla que en la mirada oblicua del migrante, dice, se nos incorpora un estado de hibridez. Yo creo que habréis escuchado hablar de hibridez, de ese estado, como decía, de vida entre dos mundos, pero si no, hoy vais a escuchar un poquito, ¿vale? Como decía, vamos a poner las mujeres también ahí, ¿no? Mañana os voy a hablar mucho más de mujeres migrantes, pero es que, claro, no me podía resistir a poner por lo menos una diapositiva sobre ellas, ¿no? De poner lo impensado, porque cuando hablo de género, y lo veréis, estamos hablando de género, por supuesto, en hombres, en mujeres y en otras identidades, de muchos tipos. No os voy a contar mucho más porque mañana hablaré más de esto. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo llevamos a cabo esta nueva manera de entender los estudios migratorios? Por supuesto, con investigación cualitativa. Estoy segura de que las compañeras de ayer y muchas de nosotras, lo que trabajamos sobre todo es la investigación cualitativa y la metodología feminista. Creo que si venís de Ciencias Sociales tendréis un poquito más de idea. Yo no voy a entrar mucho en profundidad porque me parecía que esto ya sabemos, sobre ese debatido, ¿no? Debatida cuestión del binario
hay que hacer estudios cuantitativos, hay que hacer estudios cualitativos. Yo llevo 25 años o más en la academia y siempre discutiendo con mis compañeros y compañeras, sobre todo de sociología, porque con la gente que trabajo más, sobre hay que hacer estudios, y fijaros que he empezado con cifras, es decir, porque creo cada vez más que hay que hacer una combinación de estos métodos, porque tenemos que tener idea de las dimensiones del fenómeno, como decía, pero también de ese eclecticismo metodológico. En el Centro de Investigación en Migraciones lo que trabajamos son equipos multidisciplinares, y eso es lo que creo que pone en valor esa voz de las personas migrantes. Y, por supuesto, algunos de los métodos que utilizamos, las entrevistas, las historias de vida, pero, sobre todo, pensar en la persona migrante como coparticipante. Somos investigadores e investigadoras y estamos posicionados y posicionadas, como decíamos al principio, pero esas personas se les devuelve todo el tiempo de la investigación y se reflejan sus opiniones a lo largo de todo el proceso investigador. Perdón. Solo pongo algunas de las cuestiones que solemos debatir cuando estamos en estos equipos colaboradores, como decía, multidisciplinares. La representación. ¿Quién produce conocimiento? Esto es una de las cuestiones que tenemos absolutamente que desmontar. Por supuesto, desde la academia, por supuesto, desde determinadas áreas geográficas, se ha pensado, y se sigue pensando, yo que ahora vivo en Estados Unidos durante este año lo tengo muy claro, que ese es el conocimiento válido. Y eso hay que desmontarlo ya. Quien produce conocimiento somos todos y todas, y sobre todo las personas migrantes van a producir un conocimiento inestimable sobre sus propias experiencias migratorias, ¿verdad? Y cada vez más hablamos de la co-creación de conocimiento. Ya os he hablado de quién habla por quién. Yo creo que no hay que hablar por quién, sino hay que hablar con quién, ¿verdad? Se construye a través del diálogo, de esa idea también de representatividad, ¿no? Me dicen muchas, sobre todo mis alumnas de doctorado, ¿pero cuántas entrevistas tengo que hacer? ¿No? Pues es difícil de decir, pero está claro que llega un momento que la representatividad no es solo los números, depende del tipo de aproximación que le demos a ellos, sobre todo si hablamos de historias de vida. Hay historias de vida, vamos, tenemos varias tesis doctorales con una o dos historias realmente importantes de vida, ¿no? Estamos hablando que no es tan esencial, los números no son tan esenciales aquí. Y sí evitar, mañana hablaré de esto más, esas dicotomías, esa imagen dicotómica de la tradición y la modernidad. Ni la modernidad es toda, ¿qué os digo?, etnocéntrica, europea, ahora americana y ya mismo china, ¿verdad? No, la modernidad y las tradiciones tienen que combinarse en un todo que sea coherente, además, ¿no? Y, por supuesto, el sesgo, bueno, el complejo de salvación, que yo algunas veces les digo a mis compañeras, mucho cuidadito con el complejo de salvación. No estamos salvando, estamos construyendo en comunidad. Y claro, todo esto ¿de dónde viene? Viene de la metodología feminista, viene de la perspectiva de género. Espero que tengáis ideas sobre esta metodología. Fijaros en las gafas. Si te pones las gafas, ¿verdad?, de género, ya no ves la realidad igual, no la ves. Y fijaros en el mismo dibujito, ¿no? Ya no vemos igual a las personas cuando estamos hablando desde una perspectiva de género. ¿Cuál es el principal objetivo de la perspectiva de género? Igual que yo lo veo muy común a lo que se hace en los estudios culturales, que es esa idea de conocimiento para el cambio social. No podemos estar hablando, como decíamos con algunas de las compañeras antes, de la universidad, de la academia, como una torre de marfil que no tiene relación. No, eso no tiene ningún sentido en nuestras sociedades actuales, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan importantes, tan candentes como las migraciones, ¿verdad? Hay que acabar con las desigualdades de género, con las asimetrías de poder, todo esto ya lo sabemos, y con las prácticas discriminatorias. Y hay que acabar, por supuesto, gente joven, os lo digo, por favor, acabemos ya con todos los mitos sobre las feministas. Hay muchos hombres y muchas mujeres feministas que no tienen nada que ver con esas ideas que circulan. Bueno, hay vídeos para todo, ¿verdad?, que conoceréis algunos de ellos, y vamos a acabar ya con eso. Feminismo es
muchas cosas, pero es sobre todo el cambio social que beneficia a todos, a hombres y a mujeres, por supuesto. Todo tipo de agenda, como os decía, os ponía aquí. Es una agenda emancipadora, radical. Y tenemos muchos logros, claro, conseguidos, pero todavía nos queda mucho camino, ¿verdad?, en nuestras sociedades para que esa igualdad efectiva, sea plena. Mis estudiantes me dicen siempre, eres muy radical, Mar. Es que, de verdad, dices cosas en clase que luego vuelven a mí, cuando han ido al mundo de fuera. Y me dicen, Mar, te has quedado muy corta, porque es que estamos hablando de grandes desigualdades de género que atraviesan nuestras sociedades, ¿no? Y sobre todo en el estudio de migraciones, como os decía. La perspectiva de género tiene que estar, es una de las grandes e importantes, como decía, de lo que atraviesa nuestras investigaciones, ¿no? Y la identidad de género. El género no es solo mujeres. Eso es algo que también tenemos que ir ya un poco desmontando. La identidad de género es una construcción social y cultural, y es una categoría, como decía, relacional, ¿verdad?, y jerarquizada, y hay que acabar también con esas identidades de género, sobre todo porque hay muchas identidades de género, cada vez más están saliendo, ¿qué decimos?, saliendo del armario, saliendo de donde tengan que salir, y esa es la gran riqueza de nuestro mundo contemporáneo. Una de las grandes maestras, Marcela Lagarde, nos dice que todos y todas somos sujetos de género, y no se nos olvide, no se nos olvide esto porque es fundamental. También tenéis a otra de las grandes, que es Sandra Harding, que nos habla de cómo el género se estructura en distintos niveles, ¿vale? El simbolismo de género, la estructura de género en sí y el género individual, y cómo esto nos está marcando, pero sobre todo nos está limitando en cómo nos sentimos como género, ¿de acuerdo? Y sobre todo el género y el cuerpo. Yo vuelvo ahí porque creo que es fundamental. El género es conocimiento encarnado. Yo no sé si os dais cuenta de cómo se nos marcan unas pautas desde que nacemos. Cómo se le habla a los bebés y a las bebés, diferente. ¿Habéis visto ese vídeo, no? El mismo bebé vestido de un color o de otro, incluso ahí estamos hablando ya diferente. Entonces vamos, y bueno, ya no entremos en juguetes, ya no, ¿verdad?, no entremos en la socialización. Se nos está obligando, y hay que acabar también con ese marco heteronormativo que nos obliga, ¿no? Y sobre todo eso, buscar estrategias para subvertir esos códigos culturales, que creo que es una de las cuestiones fundamentales. Desnaturalizar, porque nazcas de una manera no significa que tengas que seguir unos determinados parámetros toda tu vida. Yo no sé si es vuestro caso, pero en mi caso, viniendo además de la España de Franco profunda, ¿verdad?, porque yo, en fin, me crié justo en esa época de transición, pero sobre todo todavía muy marcada por esa dictadura, cómo se nos obligaba a las señoritas a, ¿no?, ser de una manera concreta, ¿no? Y yo cada vez que me decía mi madre, las señoritas no hacen esto, las señoritas. Y yo decía, es que yo no quiero ser señorita. Yo era una niña pequeña, ¿no? Entonces yo, mamá, es que yo no, porque yo quiero jugar al fútbol. Y no, cosas tan tontas como estas, pero que nos van marcando a cómo nos tenemos que compartir con las otras personas, comportar, ¿no? Yo lo digo a las mujeres, y ahora cada vez lo digo más, a los hombres, a las mujeres, a todos y todas, no nos va bien el esencialismo, el biologicismo y la naturalización del género. El género, como decía antes, no es natural, es absolutamente construido. Pensar cómo sois hombres y mujeres y las distintas identidades que vayas asociadas a vosotros y vosotras, aquí en Colombia, y pensar cómo podríais haber sido hace 20 años solo. Cómo cambia el panorama, iros a cualquier otro país, pues eso, no hay nada naturalizado en eso. Y sobre todo superar el binarismo de género. No somos solo, esto lo hago mucho en clase y la gente dice, ¿cuántos géneros hay? Hombre, sí, 2. Bueno, ¿seguro? Y ahora ya vamos a empezar a complejizar esto, porque no es así en absoluto, ¿verdad?
me apoyo, por ejemplo, en Benjamín y Drusila, que hablan de ese género no como hecho natural en absoluto, y por lo tanto hay que reclamar una nueva cultura de género. Y esa es la que nos está permitiendo ver los estudios de migraciones desde otra perspectiva. Es un nuevo paradigma cultural, por supuesto, como decía Lagarde, todas las categorías de género deben ser revisadas. Ahí estamos. Estamos en el siglo XXI sin revisar realmente profundamente todas las categorías de género. Voy un poco como... ¿Cuánto me queda? ¿Tienes idea? Bien, sí, vale. Y por supuesto, os decía, todos y todas tenemos que ser feministas, claro. La identidad feminista es, como nos dice de nuevo nuestra maestra Lagarde, es el sentir y el pensar de las mujeres, sí, por supuesto, pero también esa manera de, como veis, de pasar de la alteridad a la mismidad, de pasar de cómo nos define el discurso socialmente sancionado a cómo nos definimos. Y seguro que tenéis muchos problemas con esto, creciendo sobre todo muchísimo, ¿no? Y luego nos van marcando todos los demás componentes de nuestra identidad, ¿verdad? Se necesita esa conciencia crítica, como decía, y se necesita un compromiso y acción, porque hay que inducir el cambio y hay que hacerlo ya. Esto es una tarea urgente, es nuestra misión en el siglo XXI. Entrando en las identidades, os ponía mucho, voy a hablar un poco menos porque no podemos tampoco pasarnos tanto tiempo. Como habéis visto, si el género es una construcción, la identidad, por supuesto, lo es también. Y cada vez más la identidad es una construcción social y cultural que depende de muchísimas coordenadas. Antes también se comentaba la edad, por ejemplo. No es lo mismo ser una mujer, en mi caso, española de una cierta edad, que todo el mundo me llama señora, ¿verdad? Y yo miro todavía, para los lados, ¿cómo? Yo señora, ¿no? Porque, claro, ni señorita ni señora, ¿no? Queremos construirnos como somos, ¿no? Y como nos vemos. Hay que ir hacia esa identidad, como decía, autodefinida y, sobre todo, en el caso de las personas migrantes. Y, sobre todo, hablar de las identidades, como os decía al principio también, en tránsito. Os ponía a Stuart Hall, pero también os ponía a otra de las grandes madres de las identidades, que es Linda McDowell, que habla de las identidades fluidas. Estamos construyendo nuestra identidad día a día, de hecho yo diría minuto a minuto, y depende de con quién nos estemos relacionando, ¿verdad? Cambiamos hasta el tono de voz, ¿no os habéis dado cuenta? Cambiamos hasta el tono de voz cuando hablamos con mamá, que cuando hablamos con una amiga, que cuando hablamos ahora en un sitio público. Estamos cambiando la manera de relacionarnos con nuestra propia identidad. Y sobre todo que la identidad es de relación. Depende de las experiencias que tengas con las otras personas que te rodean, estás cambiando tu identidad. ¿De acuerdo? Entonces cada vez, yo lo digo, esto es una construcción que no acaba nunca. Nunca. No hay aspectos esenciales de la identidad. Y eso es algo que también quiero dejar muy claro. ¿Qué te define como persona? Es lo que vosotros y vosotras decidáis que os defina como persona. ¿De acuerdo? Esa es la libertad, que yo creo que es lo más importante. La identidad tiene mucho que ver con la cultura, es cierto. La cultura nos obliga a un tipo de identidad determinada y qué es aceptable y qué no lo es, ¿verdad? Y ahí, pues eso, tenemos nuestras rebeldías, nuestras deconstrucciones y reconstrucciones de la identidad, porque es una práctica social, en el fondo, y cultural. Y porque está, como os decía, unida a otras categorías como el género, la etnia, la raza, cada vez más ahora volvemos a hablar de estudios de raza, la edad, la nacionalidad y al infinito. Incluso la afiliación religiosa, la afiliación política, todo esto te va a construir como identidad. Pues imaginaros cuando esa identidad sufre un tránsito. ¿Cómo vamos a reconstruir nuestra identidad? Y, por supuesto, todo tiene que ver, también lo dije al principio, con el poder, con las estructuras de poder. Al poder no le gusta la crítica, ¿verdad? Al poder lo que quiere es personas sometidas, personas que no piensen por sí mismos o sí mismas, que no planteen retos a las estructuras de poder.
Y las estructuras de poder son metaestables, es decir, van cambiando. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es las mujeres que ya están en el mercado laboral mucho más, ¿no? Eso las estructuras de poder lo ha asimilado, pero se queda en el lugar la inferiorización de la mujer, ¿vale? Que eso es la doble, triple, cuatriple jornada que hacemos la mayoría de nosotras, que no sé cómo sobrevivimos, ¿verdad?, a esto, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Las estructuras de poder siempre van a mutar para seguir estando en el poder. Y el poder sabemos que sigue estando en las mismas o similares manos. Cambia poco, cambia bastante poco, a pesar de todos los cambios que sí ha habido, ¿verdad? Pues, por lo tanto, propongo, repensemos la identidad, la nuestra, cada uno y cada una de nosotros y nosotras, y pensemos cómo vamos a repensar también la identidad étnica. No juzguemos, no prejuzguemos, simplemente por ¿qué? Alguna diferencia como el color de la piel, pero si es que esto realmente no tiene ningún sentido, son cuestiones que tendríamos que tener ya, haber superado muchísimo en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Vale? Las identidades híbridas, que es de donde yo parto, esas identidades, como os decía, se les llama también identidad. Hay muchas maneras de llamarlo. Yo he puesto, es que me cuesta mucho trabajo no poner algunas personas que para mí han sido fundamentales en mi manera en que yo entiendo y configuro las identidades, ¿no? Son esas ciudadanías de frontera. Mañana os hablaré de los feminismos de frontera, porque creo que realmente ahí estamos consiguiendo mucho. Y de toda esa política también se le llama la identidad nómade, que es Braidotti, otra de las grandes pensadoras, que os recomiendo si queréis de verdad seguir indagando en temas de identidad. Y, por supuesto, Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, muchas otras que han trabajado esa identidad de la mestiza, ¿verdad? Que son, en su caso, ella dice que ella reclama una cultura mestiza de sus tres lugares, ¿no? De sus tres maneras de afiliarse y entenderse, y sin jerarquizar ninguno, ni de esos componentes, que también es importante. Hay que, por lo tanto, redefinir, como veis estoy con el redefinir, reapropiar esos cuerpos, esas identidades y poner en valor la diferencia. Como decía desde el principio, la diferencia enriquece, la diferencia suma, nos aporta muchísimas cosas. Yo creo que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de todo el valor que tenemos que darle, ¿no? Que brindarle a esa diferencia. Y sobre todo, criticar la jerarquización. Fijaros que os pongo varios procesos, no tengo tiempo de entrar en ellos. Si queréis hacer preguntas, luego lo vemos. Hay muchos procesos en juego ahí. Jerarquización, cosificación, exotización, erotización, inferiorización, pasión. Fijaros cuántos procesos están poniendo esos discursos dominantes en juego y redefinir otros discursos alternativos e inclusivos. Y ya estoy en los ejemplos prácticos, ¿vale? Siento que esto ha sido un poco largo. Perdonadme un segundo. Siento que ha sido un poco largo y siento haberos hablado de tanta teoría, pero es que yo creo que es importante que tengamos claro, y sobre todo que os suenen las referencias, ¿no? Porque si tenéis interés podáis seguir avanzando y trabajando en estos temas. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? He estado haciendo mucho hincapié en que no nos podemos quedar en la teoría, sino que hay que bajar a la acción, ¿vale? A la práctica. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos que son interesantes porque son a nivel regional y a nivel, digamos, transnacional, ¿vale? Y estamos trabajando en muchos niveles a la vez, ¿no? El primer ejemplo que os pongo es la red antirrumores. ¿Qué es la red antirrumores? Esto es una iniciativa. Fijaros cuál es el lema de la red antirrumores: desmontando rumores, construyendo ciudadanía. Esos rumores, os he contado algunos de los discursos, ¿verdad? Mediatizados, de los discursos que escuchamos en la calle, pero que parten muchas veces de rumores que son eso. Rumores, la definición de rumor es un hecho infundado.
Es decir, no hay argumentos. Y tampoco lo hay para los estereotipos, decía, ¿no? No hay argumentos, o sea, iros a buscar qué argumentos hay detrás de ese rumor. Y es que no los hay. Pero, ¿nos lo creemos? Sobre todo si vienen de determinadas fuentes para nosotros y nosotras fiables, pero a pie juntillas. Ah, sí, mira, pues nunca, oye, pues igual nos roban los trabajos, ¿verdad? Totalmente infundado, absolutamente. Os voy a contar luego, después, cuando termine aquí, una guía que hemos hecho de cómo deconstruir esos rumores, y uno de ellos es lo que decía, lo de nos roban los trabajos, etcétera, etcétera. Pues es un programa que surge de nuestro gobierno regional, que es la Junta de Andalucía, sabéis, en España, la parte sur. Y es un proyecto que surge también de un programa, como veis, que se llama Andalucía Diversa, que intenta poner en valor precisamente, como decía, la diferencia y favorecer procesos de intercambio y de gestión de la diversidad cultural, ¿verdad? Esto surge de ahí. Y la red Antirrumores es una red de personas expertas, de instituciones, que trabaja precisamente intentando deconstruir, desmontar todos estos rumores infundados y prevenir. Y fijaros que ahí está incluida todas las personas realmente, la ciudadanía. Hay muchas personas personalmente que trabajan también como voluntarios y voluntarias en esta red, ¿no? Y es una red que también tiene, os estoy presentando la de Andalucía, que es la que pertenecemos como centro, pero es una red que está en muchos lugares de España. Sobre todo la primera iniciativa fue de Bilbao, en el norte, ¿vale? Bueno, pues esta, como digo, es una estructura muy flexible, pero que trabajamos realmente muy bien desde 2014. ¿Y qué se hace aquí? Pues fijaros, por ejemplo, anuncios, ¿verdad? Estamos hablando de la importancia de los medios de comunicación. Pues yo no sé si habéis visto, no sé si aquí lo harán, en las cajetillas de tabaco en España pone esto: fumar perjudica seriamente la salud. Bueno, son mensajes que yo no sé cómo la gente de verdad fuma, porque tú ves estos mensajes y dices, qué miedo, ¿no? Porque fumar te mata. Ese tipo ¿verdad? Ese tipo de... Bueno, pues tomando esta idea, pues difundir falsos rumores perjudica seriamente la convivencia. Que haya este tipo de mensajes que aparezcan en los medios de comunicación y no en la página última, allí, no, sino en las primeras páginas. Eso es una de las cuestiones que hacemos. Las personas que trabajamos en la red nos llamamos agentes antirrumores, y para ser un agente antirrumor no hay que hacer nada más que saber un poquito de cómo funcionan los rumores y un muchito de cómo hay que desmontarlos. Y los desmontamos cada día, en cada una de las situaciones en las que nos encontramos. No solo a nivel, digamos, más institucional, lo veréis, o de formación, y ahora os presentaré algunas de las iniciativas que llevamos a cabo, sino en nuestra práctica diaria. Nos estamos encontrando en nuestra... Vamos, yo creo que somos conscientes de esto, ¿no? En nuestra práctica diaria, por ejemplo, en los chistes. Chistes racistas, chistes sexistas. No podemos ser cómplices, ya más. Yo lo digo, a veces pues te llevas un disgusto con tu propia familia, ¿verdad? Y no le hablas a tu tío durante una larga temporada. A mí me ha pasado, con varios de mis tíos, por cierto. Pero es que hay que hacer esto ya una práctica habitual. En otros contextos, como decía, en contextos de todo tipo, en clase, con nuestros amigos y amigas, con nuestras parejas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, os voy a presentar la guía de antirrumores, uno de los manuales que hemos hecho, también materiales de todo tipo, cursos de formación a quien nos lo solicita. Y ya os digo, por ejemplo, yo trabajo mucho con los medios de comunicación, porque como tenemos esta relación amor-odio tan profunda y les critico muchísimo, pues claro, pues luego me dicen, venga, Mar, ahora nos tienes que dar el curso de formación, porque hay que ir trabajando. Esto no se termina, evidentemente, ni se desmontan los rumores en un día, pero sí hay que ir construyendo este tipo de aproximación.
A la administración pública, que es uno de los cursos, eso no lo hago yo, lo hace nuestro subdirector del centro y varios compañeros y compañeras más. La propia administración pública reclama esta formación porque se enfrentan, sobre todo en las oficinas de atención a personas migrantes, pero a todas las escalas, en la administración pública, en la propia universidad. Pensad dónde os estáis moviendo, qué podéis hacer para cambiar esa realidad, ¿no? Y también participamos en los consejos locales, nacionales y cada vez más internacionales, en las redes internacionales que están trabajando estos temas, ¿no? Y para incidir, claro, en el desarrollo de políticas migratorias inclusivas, ¿vale? Y esto no es fácil, sobre todo en los consejos locales hay muchos desencuentros, pero es que tenemos que estar ahí. No podemos seguir pensando que esto lo podrá hacer otra persona. Lo puedes hacer tú, cada uno y cada una de nosotras, en nuestras prácticas diarias. El otro ejemplo, y perdonadme, es a nivel transnacional. Formamos parte de os lo he traducido más o menos como esto se dice en español, porque esto en inglés es muy diferente, pero bueno, es la Cátedra UNESCO de Investigación y Responsabilidad Comunitarias, es Research-Based Community Projects and Community Chair, is the Chair of Community Projects. Y tiene una visión, como veis, claro, las cátedras UNESCO decir, bueno, esto es inmenso, por supuesto, pero tiene una alta incidencia también. Entonces, en esta cátedra que trabajamos, hay, como sabéis, el lenguaje elevado, ¿verdad?, de la UNESCO, de crear esa capacidad para la investigación participatoria comunitaria. Lo que hacemos cada vez más es que la universidad trabaja con muchos otros agentes. Y ahora os contaré un poquito, ¿no? Porque además tienen creado un consorcio para el conocimiento que estamos formando a investigadores e investigadoras en sus lugares para que sigan trabajando en estos temas, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que realmente esto se basa en las alianzas estratégicas, por supuesto, y en esa idea de que los académicos y académicas estamos creando esas alianzas con la sociedad civil y, por supuesto, también con los gobiernos, ¿no?, los actores y actoras a nivel político, para crear, y como veis, algunas de las cuestiones se barajan ahí, ¿no? Y como en esas reuniones estratégicas se va primando cada vez más la lucha contra los rumores, contra los prejuicios, en seminarios, en libros, en un canal YouTube que también tiene la Cátedra UNESCO, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a hablar, creo que ha quedado más o menos claro mi mensaje. Yo, como veis, soy un poco reiterativa, claro, esto ya son muchos años de docencia, y como me decía mi profesora, que ya se jubiló, tú tienes que volver a insistir en el mensaje. Yo creo que el mensaje está claro. ¿Por qué los estudios migratorios son importantes? No solo son importantes, sino que son esenciales en la construcción de las sociedades contemporáneas, precisamente para contrarrestar esos aspectos, esos discursos tan negativos que sigue habiendo de las migraciones, y romper con los mitos. Es que hay tantos mitos que romper, ¿verdad? Como yo os he puesto un catálogo y mira que a veces me quedo corta. ¿Y por qué es importante también que esos estudios migratorios se hagan desde una perspectiva cualitativa, feminista, donde la perspectiva de género esté atravesando todos los estudios, y identitaria? No se puede crear ese co-conocimiento sin estas prácticas, ¿verdad? Muchas gracias y...